¿Alguna vez te has preguntado cómo tu cuerpo absorbe la proteína para hacer crecer y fortalecer tus músculos? Y bueno, de una vez te adelanto que su primer destino no es el músculo, sino tu hígado. Probablemente también te has preguntado si estás comiendo lo suficiente o cómo podrías sumar un poco más de proteína a tu dieta para así poder cumplir tus requerimientos diarios. O lo contrario, ¿qué pasaría si consumes demasiada proteína? ¿Puede aumentar tu grasa corporal si la consumes en exceso? O algo que probablemente también te has preguntado, ¿el consumo elevado de proteína puede dañar tus riñones? Hoy responderé a estas dudas. Soy la nutrióloga Alejandra Guá y en este video te contaré la verdad sobre la proteína. Y bueno, antes de responder a las preguntas anteriores, tenemos que entender de manera general qué son las proteínas. Y bueno, son cadenas largas hechas de aminoácidos que vienen siendo como si fueran los bloques o ladrillos de construcción, en donde algunas de sus principales funciones son de estructura y reparación. Por ejemplo, en cuanto a tu músculo, piel o cabello. Y seguramente habrás escuchado que la proteína solo sirve para ganar masa muscular, pero no, tiene muchísimas funciones. Básicamente son las máquinas que hacen casi todo nuestro cuerpo. Son transporte, como la hemoglobina, son defensa, como los anticuerpos, son las enzimas que aceleran las reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo, como lo es la digestión. Y bueno, las proteínas, o más específicamente los aminoácidos, también participan en la regulación hormonal. Nuestro hígado se encarga de usar entre un 20 a 50% de los aminoácidos ingeridos para energía, para crear nuevas proteínas como enzimas hepáticas o proteínas plasmáticas, como lo es la albúmina o las globulinas, que son las que te mencioné anteriormente como nuestro sistema de defensa, los anticuerpos. Y bueno, ¿cómo se absorben las proteínas y cómo es que esto puede terminar en tu músculo? Para visualizarlo mejor, te dejaría aquí a un lado el sistema digestivo y nos iremos por partes. Y bueno, el proceso empieza en el estómago, con el ácido clorhídrico. Este ácido, además de eliminar a los patógenos o a microorganismos infecciosos que puedan ingresar con los alimentos, también sirve para digerir las proteínas. Y una enzima llamada pepsina se encarga de cortarlas en pedazos más pequeños. Entonces, podemos decir que el estómago se encarga mayormente del proceso digestivo, químicamente con ácidos y enzimas, pero también de manera mecánica, batiendo y mezclando todos los alimentos que ingerimos. Pero aquí no se absorbe la proteína, tiene que ir más abajo para que pueda absorberse. Y pues el siguiente paso es suscribirte al canal. Es que de verdad no te vas a arrepentir. Vamos a seguir viendo temas muy interesantes y pues, ¿qué te puedo decir? No te los puedes perder. Pero bueno, ahora sí volviendo. El siguiente paso es el duodeno. Y aquí entran en acción otras enzimas que vienen principalmente del páncreas. Y estas enzimas van a terminar de cortar estos pedazos de proteína a su unidad más pequeña, que son los aminoácidos, o grupitos muy pequeños de 2 a 3 aminoácidos, que a eso se les llama dipéptidos y tripéptidos. Y estos ya son lo suficientemente pequeños para poder absorberse a través de la pared del intestino. Y luego los péptidos y aminoácidos absorbidos van a ser transportados después hacia el hígado, a través de la vena porta para su metabolismo, que como te había dicho, el hígado utiliza entre un 20 a 50% de los aminoácidos que le llegan y el resto serán liberados hacia la circulación general para que puedan utilizar los otros tejidos. Y es ahí donde por fin van a llegar a tu músculo, que tal vez haya entrenado. Y pues aquí van a participar en la síntesis y reparación de proteínas musculares. Ahora que sabemos el proceso de digestión y absorción, ¿cuánta proteína necesitas consumir? Y bueno, el consumo mínimo de proteína para un adulto sano es de 0.8 gramos por kilogramo al día. Esa cantidad es lo mínimo para evitar alguna deficiencia proteica. Ahora, el consumo de proteína puede variar de 0.8 hasta 2 gramos por kilogramo al día. Y eso depende de diversos factores como la edad, la composición corporal, la ingesta total de energía, si realizas actividad física o tus metas en cuanto a la ganancia de masa muscular, o también si eres un atleta de alto rendimiento. Incluso hay personas que llegan a consumir hasta 2.2 gramos por kilogramo al día, pero ese nivel está realmente pensado para quienes buscan aumentar mucho su masa muscular, como los fisicoculturistas o atletas que necesitan más músculo para rendir mejor. Incluso los deportistas de resistencia pueden requerir ese nivel máximo porque gastan tantas calorías que terminan usando más proteína como energía. Ahora, si ya has intentado comer 2 o incluso 2.2 gramos por kilogramo de proteína solo con comida,
Seguramente notaste lo difícil que es, especialmente sin el apoyo de un suplemento. Y es que hay una razón por la que no es tan fácil consumir proteínas de más a diferencia de los carbohidratos, que ahí sí es muy fácil que consumas de más. Y bueno, esto se debe básicamente a la naturaleza de las proteínas. Los alimentos con proteínas tienden a ser más saciantes a diferencia de muchos carbohidratos, sobre todo los simples o los ricos en azúcar. Y es que la proteína influye directamente en las hormonas que regulan el apetito. Al comer proteínas, los intestinos liberan ciertas señales que llegan al cerebro y le dicen: oye, ya estamos llenos, estamos satisfechos. Son hormonas como GLP-1, la colecistoquinina y el péptido YY. Y esos no son los nombres raros, ¿eh? Y bueno, al mismo tiempo se suprime la hormona del hambre, que es la grelina. Y otro dato interesante que probablemente no sabías es que la proteína tiene un mayor efecto térmico de los alimentos a diferencia de los carbohidratos y las grasas. Esto se refiere a la energía que tu cuerpo gasta para procesar la comida. Por ejemplo, para las grasas, la termogénesis inducida por los alimentos es del 0 al 3%. Para los carbohidratos es del 5 al 10%. Y para las proteínas es un porcentaje mucho mayor, es del 20 al 30%. Esto significa que de 100 calorías de proteínas que consumas, tu cuerpo va a usar entre 20 y 30 de esas mismas calorías solo para digerir, absorber y metabolizar esa proteína. Y bueno, ahora que entiendes todo esto, besito, besito. Ándale, gordito. Y bueno, ahora que entiendes todo esto, ¿cómo puedes hacer para sumar más proteína a tu dieta? Pues con la proteína en polvo. Y es realmente útil cuando no alcanzas tus requerimientos solo con comida. Por ejemplo, si necesitas consumir 120 gramos de proteína al día, que ojo, quiero hacer un paréntesis aquí, es importante saber la diferencia entre los gramos de proteína y los gramos de comida. Entonces, por ejemplo, 100 gramos de pollo va a contener aproximadamente 21 gramos de proteína. ¿Por qué? Porque en esos 100 gramos de pollo también va a haber cierto porcentaje de grasa y agua. Entonces, por eso se tiene que hacer el cálculo. Y bueno, volviendo al ejemplo anterior, si tú necesitas 120 gramos de proteína al día y con los alimentos solo llegaste a 100, entonces con una porción de proteína en polvo puedes sumar esos 20 gramos restantes, ya que la mayoría de estas proteínas tienen entre 20 y 25 gramos por porción, es decir, la scoop o la cucharada de proteína. Y esto es independientemente de si haces ejercicio o no. Lo importante es usarla dependiendo de cuánta proteína tengas que consumir al día. Y quisiera mencionarte también acerca de las fuentes de proteína. No solamente en la carne podemos encontrar la proteína que necesitamos. Es cierto que las fuentes animales como el pollo, huevo, pescado o lácteos tienen los aminoácidos esenciales que necesitas. Es decir, aquellos que no puede producir tu cuerpo y que los necesitas obtener a través de los alimentos. Pero muchas fuentes vegetales como las legumbres, frijoles, lentejas, garbanzos o las nueces y semillas también son muy ricas en proteínas. A veces les puede faltar algún aminoácido esencial o tenerlo en menor cantidad. Y es ahí donde puedes combinar ciertos alimentos como frijoles con tortilla o lentejas con arroz para de esta manera obtener los aminoácidos esenciales. Ahora, ¿qué pasaría si consumes demasiada proteína? ¿Puede aumentar tu grasa corporal si la consumes en exceso? Depende. Depende de qué tanto estés consumiendo de otros macronutrientes. Si además de mucha proteína estás consumiendo carbohidratos y grasas de más, ese excedente energético terminará almacenándose como grasa. No es la proteína en sí la que causa el aumento de grasa, sino el exceso total de calorías. Y por otro lado, tenemos a nuestro riñón. Existe la preocupación de que entre más proteína consumas, más aumenta la carga de trabajo renal, lo cual es cierto. A nivel funcional aumenta el flujo y el filtrado renal, pero lo importante señalar aquí es que para personas sanas, un consumo elevado de proteína como de 2 o 2.2 gramos por kilogramo no ha mostrado deterioro en la función renal en el corto a mediano plazo. Pero el panorama cambia cuando ya existe una enfermedad renal previa. Para personas que tengan una condición renal, ahí sí deben tener mucho cuidado en cuanto al consumo de proteínas y se debe hacer un ajuste dependiendo del grado de lesión que tengan. Entonces, como puedes ver, tu cuerpo es una máquina increíble. Digiere, absorbe, distribuye y utiliza
cada aminoácido con muchísima precisión. Y cada vez que consumas una fuente de proteína, acuérdate de todo lo que hace. Las hormonas de la saciedad que libera tu cuerpo, la primera parada que hacen las proteínas en tu hígado, ese laboratorio increíble que tenemos y que es el que decide el rumbo de los aminoácidos para que finalmente puedan llegar a tu músculo y pues también a otros tejidos u órganos. Y bueno, ahora que ya viste cómo trabaja la proteína, tal vez quieras entender también cómo funcionan los carbohidratos, qué papel tienen en nuestro cuerpo, qué pasaría si los restringes demasiado, los diferentes tipos de carbohidratos que existen y cómo elegir las mejores fuentes. Te dejo aquí mi video completo sobre los carbohidratos y nos vemos en el siguiente.